Buen día, jóvenes. Ahora vamos a retomar el tema de altimetría con el tema de cálculos para nivelación simple y nivelación compuesta. Mi nombre es Gilmar Azar, soy ingeniero civil y vamos a continuar con el tema de esta cátedra de topografía. Para eso es necesario conocer cuál es el objetivo de este tema y es hacer los cálculos según los métodos de altimetría basado en registros de levantamiento con nivel fijo y estadia. De esta manera vamos a generar posteriormente curvas de nivel, perfiles y secciones transversales. Así que para eso es necesario que conozcamos un poco acerca de las herramientas, equipos que se utilizan en este área, bueno, subárea de la topografía. Tenemos en la imagen a un topógrafo que está apoyado por un auxiliar que tiene una estadia, que son elementos que miden en longitud de 4 metros, que ya vamos a ver imágenes más claras de ello, pero ahí tenemos a un auxiliar sosteniéndola. Y este equipo que se llama nivel fijo, que se apoya sobre un trípode al igual que un teodolito o una estación total. Para eso es necesario también conocer algunos conceptos, retomarlos porque ya los habíamos aplicado, pero aquí están. Como altimetría tenemos que es la ciencia que nos permite estudiar los diferentes tipos de niveles en los cuales está compuesto un terreno por medio de coordenadas. Entiéndase que hablamos las coordenadas X y Y como una ubicación espacial y la coordenada Z como una altura. Tenemos el plano de referencia, que es un punto base desde donde se parte para encontrar las alturas de los demás puntos. Es decir, que tenemos algunos objetos que nos van a servir como referencia, por ejemplo, mojones. También tenemos la distancia vertical. La distancia vertical es la altura o las diferencias de altura que podemos obtener para conocer la configuración de un terreno. El plano de referencia internacional es un parámetro en el que se basa la topografía altimétrica y como base tenemos el nivel medio del mar, designado por las letras MSNM, que significa metros sobre el nivel del mar. Y tenemos por último el banco de marca. El banco de marca es un punto de referencia que puede ser asumido o conocido. Cuando decimos asumido es que nosotros solo necesitamos colocar un banco de marca para usarlo de referencia y transmitir alturas de ese punto hacia cualquier otro punto del terreno. Entonces eso se hace cuando no se ha conocido la altura real de ese terreno o un punto de referencia. Cuando necesitemos alturas reales, se busca con instituciones gubernamentales que ya tienen esa información. Entonces, cuando nosotros queremos obtenerlas, eso se hace por medio de una gestión que es la compra de esa ubicación, es decir, coordenadas, XY y la altura. Para esto es necesario conocer las herramientas y equipos que necesitamos para hacer estas nivelaciones. Para eso es necesario que nosotros veamos acá lo que les mencionaba, el nivel fijo. El nivel fijo tiene algunos elementos que son muy parecidos a la de la estación total y del teodolito, como por ejemplo los tornillos de nivelación, que son tres. Si se recuerdan, nosotros los utilizábamos para nivelar el ojo de pollo o nivel de burbuja que tiene el equipo. En este caso se llama nivel circular. Donde nosotros observamos se le llama ocular. Tenemos un botón de enfoque que es una perilla que se gira y así poder obtener el nivel o la precisión que andamos buscando para ubicar el objeto que queremos encontrar. Aquí tenemos el lente objetivo, tenemos el tornillo de ajustes horizontales también y la placa base que es lo que se coloca sobre el trípode. Acá en el piso tenemos acostado un
una estadia topográfica que es la que les mencionaba anteriormente. Esa estadia es la que utiliza el auxiliar del topógrafo para sostenerla. La estadia tiene un nivel de burbuja, un nivel circular también, así como este que tenemos acá. Lo tiene, entonces el auxiliar debe de estar pendiente de estar sosteniendo la estadia específicamente a 90 grados con respecto a ese nivel circular. Y para tenerlo así es necesario que el nivel, la burbuja que está dentro del nivel circular debe de estar en el centro de ese círculo. Ahora, la estadia es un elemento que tiene medidas. Si se fijan, acá tenemos eh, unos colores y unas figuras que parecen letras E. Entonces, esas están midiendo centímetros y cada cuadrito es un centímetro. Cada cuadrito es un centímetro. Aquí tenemos 10 centímetros, luego 20 centímetros y así sucesivamente. Aquí tenemos lo mismo. Una estadia generalmente tiene 4 metros y es desmontable, es decir, que se puede levantar hasta la altura deseada. Para eso es necesario conocer cómo tomar las lecturas de estas figuras que tenemos acá, estas que parecen letra C. Entonces acá tenemos 2 y 9 significa 2 metros con 90 centímetros, ahí hasta este nivel, acá. Luego la primera división son esta letra E invertida que tenemos y este cuadrito negro significa 1 centímetro, acá 2 centímetros, acá 3, 4 y 5. Y después de los 5 centímetros cambia a una figura como esta, que no es la E que estábamos viendo anteriormente. Tenemos acá 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 y 5. Y ahí sumamos los 10 que les mencionaba y luego llegamos a 3 metros. Los colores del estadia cambian en cada metro. El primer metro puede ser rojo, el segundo es negro, el tercero es rojo y así. Son 2 colores generalmente. Entonces, ¿cómo se toma una lectura? Suponiendo de que estamos utilizando el nivel fijo solo se puede mover en horizontal. Entonces, solo sirve para pasar niveles de un punto A a un punto B. Entonces, para eso visamos hacia la estadia y tomamos lectura, suponiendo de que esta persona está viendo hacia la estadia que tiene este auxiliar y llega al primer punto y este da la línea del nivel fijo, da en este punto. Entonces, ya habíamos dicho de que en este punto tenemos 2,9 acá, abajo. Entonces, ¿cuál es la siguiente cifra que se debería de colocar? Si ya habíamos mencionado que cada cuadrito significa 1 centímetro y acá teníamos 2,9, entonces los centímetros son la segunda cifra después del punto. Aquí vamos 1, 2 y luego pasamos a la siguiente cifra, que sería 3, pero no lo completa totalmente. Así que vamos a tener 1, 2, que sería el 2 que tenemos acá, 2,92, y la siguiente cifra queda a criterio de la persona que le está haciendo el levantamiento, porque aquí no tenemos una escala que nos divide ese centímetro. Así que según la visibilidad que tengamos y el ajuste que tengamos del objetivo y la precisión del equipo, nosotros vamos a poder asignar la siguiente cifra. En este caso, la siguiente cifra es un 3, que serían 3 milímetros, porque cada centímetro se divide en 10 milímetros. Entonces acá tenemos 2,923 metros. Ahora vamos con el siguiente. En el siguiente teníamos acá 1, 2, 3, 4, 5. Y la línea para este ejemplo está exactamente sobre 5 centímetros. Por lo tanto, siempre tenemos el 2,9 y ponemos 5. Y como no está ni arriba del 5 ni abajo del 5, por lo tanto escribimos 0, significando de que tenemos exactamente 5 centímetros arriba de 2,9. Vamos al siguiente, tenemos algo similar, solo aumentó 1 centímetro, tenemos 2,96 o 2,960 metros. Vamos al siguiente, tenemos esta línea exactamente en 3, entonces
ponemos 3.000 metros. Luego aumentamos y acá solo subió 5 milímetros. Entonces, como son milímetros, que son la tercera cifra después del punto decimal, tenemos como respuesta 3.005 metros, significando que este 5 son milímetros. Ahora vamos a la siguiente cifra, que sería acá. Tenemos después de 3, recordando que antes de llegar a 10 centímetros tenemos todas estas cifras que serían 1, 2, 3 y estamos en 4, pero no está finalizado. Entonces colocamos como respuesta que tenemos 3.03 y la siguiente cifra sería milímetros, que en este caso está próximo a llegar a 4, entonces asumimos que sería un 8. Entonces ahí tenemos la siguiente lectura. Y así sucesivamente tenemos una variedad de ejemplos que podríamos seguir dando, pero esto es exactamente lo mismo que sería en cualquiera de los 4 metros que tenemos del estadio. Por lo tanto, eso es también una limitante, la distancia, la longitud total que tenemos del estadio, que son 4 metros. Por lo tanto, si no se alcanza a visualizar con el equipo del nivel fijo la estadia porque está demasiado abajo en el terreno, entonces hay que avanzar con el nivel fijo. Y ese es el caso de cuando tenemos una nivelación compuesta, que ya vamos a explicar más adelante. Ahora vamos a ver el uso de nivel fijo y estadia topográfica por medio de un video. Pongamos mucha atención. Para un trabajo de mayor precisión, la herramienta más utilizada es el nivel óptico o nivel de ingeniero, que consta de un nivel adosado a un telescopio, el cual puede girar 360 grados sobre un eje vertical. El nivel es utilizado para horizontalizar el eje de puntería del telescopio, representado en el mismo por un retículo, al igual que el presente en un microscopio. Además, consta de un tornillo de puntería, otros de pequeños movimientos horizontales y tornillos calantes que sirven para nivelar el mismo. Elegimos el lugar donde vamos a colocar la estación de acuerdo a la ubicación de las visuales a medir o la traza a realizar. Una vez ubicado ese punto, abrimos el trípode y lo desplegamos de tal manera que la parte de la montura quede lo más horizontal posible. Luego, colocamos el nivel sobre la montura con los tornillos calantes en la posición media y lo ajustamos. Nivelamos el instrumental con el nivel circular, moviendo los tornillos calantes. Primero, se coloca el nivel circular en un plano paralelo a dos tornillos calantes, para luego girar ambos en sentidos opuestos, hasta centrar la burbuja en esa dirección. Por último, giramos el tercer tornillo calante hasta terminar de centrar la burbuja. En general, los instrumentos ópticos utilizados en topografía pueden medir distancias de manera indirecta por estadimetría. El principio es sencillo. El anteojo del instrumento, además de la cruz del retículo usado para hacer puntería al punto visado, está provisto de un par de hilos paralelos conocidos como hilos estadimétricos. La distancia entre estos hilos no es azarosa, sino que al visar la mira, el intervalo de la regla ubicado entre dichos hilos, multiplicado por una constante que en general es 100, nos da la distancia entre el instrumento y la mira. En términos generales, hay tres tipos de nivelación: la nivelación geométrica, la trigonométrica y la barométrica. La nivelación geométrica se da a partir de las diferencias de alturas o desniveles, como lo estuvimos haciendo hasta ahora. La nivelación trigonométrica se da a partir de un ángulo vertical y una distancia. Se llama trigonométrica justamente porque para poder resolverlo hay que hacerlo por trigonometría. Y la barométrica se da a partir de las diferencias de presiones. A su vez, la nivelación geométrica tiene tres tipos principales: la nivelación geométrica simple, desde un extremo, la nivelación geométrica simple, desde el medio, y la nivelación compuesta. La nivelación geométrica simple desde un extremo consiste en colocar la estación directamente encima del punto acotado o del extremo del perfil,
tomando el desnivel de manera similar a como lo hacíamos con la brújula. Para esto es imprescindible tomar de manera muy precisa la altura del eje de colimación y estar seguro que el eje vertical coincide con la vertical del lugar. Todo esto resulta engorroso y poco preciso, por lo que se recomienda colocar la estación entre las dos miras, dado que el error causado por la desviación del eje de colimación solo podemos compensarlo con esa metodología. Una nivelación compuesta, la cual consiste en realizar un perfil de nivelación con una serie de medidas de desnivel compuesta por varias estaciones, resultando el desnivel total la sumatoria de los desniveles en cada una de las estaciones. Entonces, así es como se utilizan los equipos de nivelación en el caso de nivelación simple y nivelación compuesta, pero vamos a verlo también de una forma conceptual. Vamos a ver acá con unos dibujos cómo es el procedimiento para la toma de los datos, que vamos a ver después en tablas, pero vamos a conocer ahorita cómo se hace en campo. En campo tenemos el nivel fijo que hemos centrado y nivelado en un punto al azar, porque no es necesario realmente colocarlo en un punto específico, porque solo lo que estamos transmitiendo es alturas. Entonces, lo que sí queremos es que esté nivelado. Así que vamos a utilizar este esquema para representar la toma de una lectura. Tenemos acá una estadia que les dije que estaba representado por dos colores y estamos simulando acá 1 metro cada uno, entonces en total tenemos 4 metros. Y acá tenemos al topógrafo y acá el nivel de la estadia debería de estar sostenida por un auxiliar. Tenemos un banco de marca que para el ejemplo vamos a utilizar 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces es una altura conocida. Tomamos la lectura y asumimos de que tenemos 1.453 metros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para este caso necesitamos tomar la altura del aparato, la altura real en base al banco de marca. Por lo tanto, vamos a hacer una suma del banco de marca más la lectura obtenida. Eso nos da 901.453. Ahora podemos levantar los siguientes puntos, que en este caso son mojones, pero también pueden ser algunos otros detalles como algunas cajas de agua potable o algunos otros puntos específicos del terreno que nosotros querramos, porque esta metodología se realiza con el fin de poder obtener curvas de nivel. Entonces, cuando se hace para curvas de nivel, se hace una cuadrícula en todo el terreno para sacar puntos detallados, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, vamos con el mojón 1, ya sabemos que la altura del aparato es esa. Vamos, tomamos la lectura, vemos que es 1.804. En este caso queremos la altura del mojón 1, por lo tanto la altura del aparato que tenemos, 901, le restamos 1.804 y obtenemos este resultado de altitud. Vamos con el siguiente, para mojón 2, tomamos la lectura, vemos cuánto es, 2.450, en este caso también es una resta porque estamos transfiriendo la altura que tenemos del aparato hacia este punto, por lo tanto, la altura del aparato menos esta altura que tomamos como lectura, vamos a obtener 899.003. Luego vamos al siguiente punto, lo mismo, tomamos lectura, anotamos este dato, eso va a ser una resta para obtener la altura real de este punto en el terreno, que sería de 898.466. Entonces estos son datos que nos sirven para anotar en la Fieldbook. Los datos que se anotan en la Fieldbook son estas lecturas que encontramos de la Stadia, más las alturas del banco de marca y posteriormente a eso vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Acá tenemos un mapa de un esquema de un terreno
en el cual para este caso solo vamos a tomar alturas de los mojones y de los puntos de referencia que tenemos ahí como ejemplo, que es el punto A y el punto B. Y tenemos el banco de marca que para este caso lo tenemos afuera del terreno. Tenemos la figura del nivel fijo, porque para topografía se utiliza esta figura de dos patitas que simulan el trípode para representar el nivel fijo. Cuando se colocan tres patitas es porque estamos representando el teodolito o la estación total. ¿Qué es la nivelación simple? Es aquella en la que la posición del aparato topográfico no se mueve y desde ese punto se pueden conocer las elevaciones de todos los puntos que se levantarán del terreno. Es decir, que no tenemos ningún impedimento para tomar los datos que necesitamos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es lo que vimos en el esquema anterior, tomar la altura con respecto al banco de marca. Al conocer la altura del aparato, vamos a tomar alturas para cada uno de los puntos y posteriormente a eso hacer los cálculos. Así vamos a la siguiente diapositiva, en la que tenemos los cálculos de elevación. ¿Cómo se anota? Acá tenemos el título, nivelación simple. Recuerden, esto va en la parte izquierda de la Fieldbook. En la parte de la derecha va el dibujo del esquema que les presenté en la lámina anterior. En la tabla se coloca punto, vista atrás, altura de equipo, vista adelante, vista intermedia y elevación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero es que en este caso vamos a asumir que tenemos una elevación de 900 metros. Tenemos una vista atrás, es decir, que nos fuimos, colocamos el aparato en un punto específico que nos facilitaba la toma de las lecturas. Entonces, acá tenemos que el punto BM, banco de marca, es 900, pero cuando puse mi aparato, medí hacia atrás al banco de marca, acá por eso está en la misma fila, 1.453. Entonces, yo ya sé que 900, que es la altura del banco de marca, más la lectura que tomé, me va a dar la altura real del aparato, 901.453. Y a partir de esa altura del aparato, yo tomé la lectura con la estadia, con apoyo de la estadia, de todos estos mojones y del punto A y B, y posterior cerré en el banco de marca para verificar que no hubiera algún error. Entonces vamos con la primera vista. En este caso, la columna vista adelante no se va a colocar nada porque eso se va a utilizar para nivelación compuesta. En el caso de la vista intermedia, tenemos todos estos datos y lo único que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una resta de la altura del equipo menos la vista intermedia y eso nos va a dar una elevación, que esa elevación corresponde al mojón 1. Y continuamos con la segunda, que nos va a dar 899.410, que corresponde al mojón 2. Así vamos con el tercero, el cuarto que nos da 900.047 metros sobre el nivel del mar, que corresponde al mojón 4. Y vamos nuevamente haciendo las restas. Todas se van a restar con la altura del equipo, por eso están las flechas colocadas acá. Y eso nos da como respuesta las elevaciones. Vamos con el siguiente que son detalles A y B. Y tenemos esas alturas. Entonces ustedes pueden corroborar todo esto por medio de restas. Altura de equipo menos vista intermedia nos da la elevación. Y por último se llega al banco de marca y no tenemos error alguno. Si hubiera un error bastante exagerado como 10 centímetros, entonces lo recomendable es volver a repetir la nivelación. Ahora vamos al funcionamiento conceptual de la nivelación compuesta. Para esto es necesario expresarlo por medio de estas gráficas, recordando que tenemos acá la estadia y tenemos el banco de marca nuevamente con 900. Repetimos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener acá? Es que el equipo topográfico, el nivel fijo se va a mover de este punto hacia otro punto del terreno porque por A o B motivo tenemos alguna dificultad que no nos permite hacer el levantamiento de todo el terreno al mismo tiempo desde un solo punto.
Entonces tomamos la lectura, que 2.043, ya sabemos que hay que hacer una suma para obtener la altura real del aparato. Así que tenemos la altura real del aparato. Entonces, si yo ya conozco la altura real, puedo hacer el levantamiento de los siguientes puntos. Continúo con los mojones que puedo visar. Tomamos lectura, anotamos la lectura en una tabla que ya vamos a ver más adelante. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Recordando que tenemos altura del aparato, tenemos una lectura, pero la altura real que queremos es este punto. Por lo tanto, vamos a hacer una resta de 902.043 menos 1.604. Y eso nos da 900.439. Continuamos al siguiente punto y tenemos una lectura de 1.204 que nuevamente se va a restar y obtenemos esa elevación. Ahora, yo quiero continuar con mi levantamiento, pero tengo un obstáculo como alguna construcción que no me permite hacer el levantamiento de un solo punto, entonces busco un punto de referencia que puede ser el mismo punto que levanté o puede ser algún otro punto del terreno. En este caso yo puse otro punto del terreno. Entonces para eso tomo la lectura, me da 1.705. ¿Qué es lo que hago? Voy a hacer una resta. Entonces, esa resta me va a dar la altura de ese punto de referencia. Entonces, ahora yo ya sé que mi punto de referencia tiene esta elevación. Ahora, sí, yo muevo mi equipo y me pongo en otro punto del terreno para hacer una vista atrás de la referencia que yo ya había obtenido. Entonces, ¿qué es lo que hice antes? Antes yo había hecho una vista adelante hacia este punto. Desde acá hasta este punto hice una vista adelante. Ahora que me moví, voy a hacer una vista atrás. Y eso es, esa vista adelante es la columna que les mencionaba en la tabla anterior, pero ahora sí la vamos a colocar. Ahora vamos acá, tomamos la lectura de la vista atrás del punto de referencia del cual utilizamos para movernos, lo anotamos. Eso va a ser una suma porque nuevamente acá mi punto de referencia es como cuando estábamos acá tomando el banco de marca. Me va a servir para obtener la altura real del nivel fijo. Y eso me va a dar esta altura, 901.448. Ahora, nuevamente ya puedo comenzar a retomar el levantamiento que estoy haciendo. Tomo la lectura en la estadia, me da esa altura. Esa altura me va a servir para obtener la altura real de ese punto en el terreno. Luego me paso al último punto. Para este ejemplo, tomamos la lectura y ¿qué tenemos que hacer? Una resta. Y así obtenemos la altura del último punto para este terreno. Entonces, este procedimiento, si necesitamos medir un terreno mucho más grande y necesitamos movernos de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C, se va a repetir. Se tiene que hacer una vista adelante y luego una vista atrás a un punto de referencia. Entonces, a ese movimiento se le llaman puntos de vuelta, que son lo que vamos a ver anotados en la tabla que tenemos en la siguiente diapositiva. Para eso he dibujado acá un esquema de un terreno, que este esquema se pudo haber dibujado en la Fieldbook, en la hoja de la derecha, y en la hoja de la izquierda vamos a colocar la tabla que vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos el mojón 1, mojón 2, 3, 4, 5 y 6, y tenemos un banco de marca. Tenemos una figura de un nivel fijo y el nivel fijo, este es el primero, es la ubicación más precisa que nosotros podemos dibujar en nuestra Fieldbook. Y desde este punto, a manera de ejemplo, no se pudo levantar todo el terreno porque aquí tenemos una construcción que puede ser una vivienda de 1 o 2 niveles, por ejemplo. Entonces nos movemos a un punto 2, que este se le llamaría punto de vuelta 1, y de este punto se mueve al punto de vuelta 2, y del punto de vuelta 2 se cierra con el banco de marca para verificar que ha sido un levantamiento exacto. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver el cálculo para este
para este tipo de nivelación, recordando colocar siempre el norte. Ahora, acá tenemos la nivelación compuesta, que son los datos ¿cuáles son los datos que nosotros vamos a tener en nuestra fieldbook? En nuestra fieldbook ya deberíamos de conocer la elevación, y si no, simplemente se busca después o se asume o se compra, así como les estaba especificando al principio de este video, y luego hacemos el levantamiento. ¿Qué es lo que se hizo? Recordando, acá teníamos el nivel fijo colocado en un punto y desde ese punto vamos a hacer una toma de lectura de el banco de marca. Entonces acá tenemos el banco de marca con nuestra elevación de 900 metros. Tenemos la altura del equipo que sería 900 más la vista atrás hacia el banco de marca y eso va a ser una suma para obtener la altura del equipo real. Ahora, a partir de la altura del equipo, nosotros vamos a tomar los detalles que queremos. En este caso eran los mojones 1 y 2 y tomamos las alturas del estadia colocados sobre estos mojones. Entonces, eso se anota en las vistas intermedias porque estos son detalles. La vista adelante va a servir para cuando me quiera pasar hacia el punto de vuelta 1. Entonces, acá tenemos el mismo procedimiento, altura del equipo menos vista intermedia y eso me va a dar la elevación. Vamos a tener la siguiente vista intermedia, que sería siempre una resta, y eso nos va a dar la siguiente elevación. Ahora, ¿cuál es la novedad? La novedad es que yo no puedo levantar el mojón 3 para este ejemplo, yo no puedo levantar el mojón 3 y el mojón 4 desde donde está la primera colocación del equipo. Entonces busco un punto de referencia. Ese punto de referencia le tomo una vista adelante porque me voy a mover adelante de ese punto de referencia. Entonces, al hacer esa lectura, yo ya me puedo mover, pero necesito saber cuál es la altura real de ese punto de referencia. Entonces, voy a hacer siempre una resta de la altura del equipo menos la vista adelante y ahora ya sé que ese punto de referencia tiene esta altura. Ok, ahora me voy al siguiente punto de vuelta, al punto de vuelta 1 y tomo una vista atrás al punto de referencia. Y eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la altura del equipo? Tengo que utilizar la elevación del punto de referencia más la vista atrás que hice y eso me va a dar una altura de equipo de 900.728. Ya tengo mi altura del equipo. Ahora lo que tengo que hacer es una resta es la toma de las lecturas del mojón 3 y mojón 4 y para el cálculo tengo que hacer siempre una resta de la altura del equipo menos la vista intermedia, recordando que esto es vista intermedia, solo son para los mojones o los detalles que necesitamos. Y eso nos da una elevación. Continuamos para el mojón 4, nos da la siguiente elevación, recordando que esas son restas. Y ahora sí, me quiero mover a un punto de vuelta 2. Busco otro punto de referencia en el terreno. Tomo la lectura y eso me va a dar la altura real de ese punto de referencia. Esa altura real la voy a utilizar para sumar con la vista atrás que yo haga cuando ya me haya movido con mi equipo. Entonces, coloco mi nivel fijo, lo nivelo y hago una vista atrás. Entonces, esa vista atrás se la sumo a 900.290 y eso me va a dar la nueva altura del equipo, que sería 901.400. Y ya con esto vamos a ir finalizando para hacer la resta de las vistas intermedias que haya tomado de los siguientes mojones o detalles que haya tenido. Entonces hacemos las restas, 901.400 menos 1.608 y tenemos 899.792. Hacemos lo mismo para el mojón 6, obtenemos el resultado y llegamos a finalizar con la toma de la lectura del banco de marca, que sería una vista intermedia, porque es una elevación o una lectura de un detalle. Entonces eso
lo vamos a restar siempre de la altura del equipo, recordando de que nos movimos y estamos utilizando el mismo esquema de la lámina anterior. Entonces eso nos va a dar un resultado de 900. Para este caso, cerramos con la altura de la elevación exacta que es con la que habíamos comenzado. Entonces, esto es el cálculo de nivelación compuesta. Espero haya sido claro. Traté de hacerlo lo más gráfico posible y con las flechas, con los signos de suma y resta para que ustedes lo comprendan todavía mejor. Y de esta manera vamos a poderlo aplicar en futuros ejercicios para posteriormente vamos a aplicar el conocimiento de dónde salen estas elevaciones en un levantamiento topográfico para generar una cuadrícula y a partir de la cuadrícula hacer curvas de nivel. Y de las curvas de nivel vamos a hacer perfil longitudinal y secciones transversales. Entonces vamos a poner en práctica todos los cálculos que hemos tenido. Eso es todo por este video. Espero haya sido de su agrado y continuamos el tema de topografía en los siguientes videos que vamos a realizar para ustedes.